alza el fragor del verde, luz matinal de la primavera. Despierta la savia del mundo en un frenesí a lo alto, y a oleadas se dirigen a ti. La música y la poesía vuelven a unirse en el amplio y dilatado mundo cultural y literario del poeta Claudio Serra-Brun. Guitarra y Poesía es un proyecto creado por el poeta hispano-argentino y los guitarristas y compositores Diego Corraliza y Javier Salvador. Los tres creadores artísticos han gestado un CD con una presentación y maquetación excepcional, donde la poesía de Serra-Brun se rodea de una banda sonora seleccionada para profundizar en la excelente narrativa de los versos escritos por el poeta hispano-argentino. Son las dos hermanas antiguas del arte y se llevan muy bien. Por lo tanto, cuando le dije a Diego este plan, Diego inmediatamente organizó todo, porque llamó a su amigo músico de Castellón, a Javier Salvador, y así fue como armamos los temas de cada uno, los casamos con los poemas, que es como una especie de engranaje que nunca se ha tocado con otro. Cuando tienes una música hecha y un poema hecho, tienes que ver dónde están esos dientes de unión, ¿no? Y cada diente de unión es una metáfora, es un pasaje musical que se engancha, y eso es lo bonito de la literatura y la música. Pero es un formato, Claudio, que para ti no es nuevo, llevas tiempo. Llevo tiempo. De hecho, se han publicado La Memoria del Espejo. La Memoria del Espejo, 5 discos. Presentaste en su momento aquí en Yecla. Exactamente. No es nuevo que unas música y poesía. En este caso guitarra, que ahora hablamos precisamente de eso. ¿Por qué recurres de nuevo? Porque la difusión hoy día, como estábamos hablando, el mainstream te manda que la juventud tiene que escuchar cosas que ya están encapsuladas y programadas de una determinada manera, que a mí no me gusta. Por lo tanto, seguir con la poesía y seguir decorándola y cubriéndola con esa lluvia de oro que es la música, es lo que puede llegar a la juventud también, porque la juventud cuando oye música inmediatamente tiene unos reflejos de su propia cultura, de la gente que tiene 20 años, 30 años, ha nacido con todo este tipo de música, y yo siempre he apostado por un mensaje dentro de la música y que pueda hermanarse con el mensaje de la metáfora poética, ¿no? Diego, ¿qué es lo que te hace? Imagino que un día Claudio llega y te hace la propuesta, y como eres una persona con mucho tiempo libre, no estás involucrado en proyectos de ningún tipo y demás, y como nos conocemos de hace tiempo, a lo mejor el problema que tienes es que no sabes decir, ¿no? O que te ha gustado mucho el proyecto. ¿Cómo nace la idea? Pues, bueno, yo soy culo inquieto, como bien sabes. Es verdad que siempre me meto en mil cosas, me encanta estar activo, pero además es que me pareció un proyecto muy interesante por una cosa. Hace años le escuché una frase a Alejandro Sanz, que no es precisamente un músico que yo siga especialmente, pero sí reconozco que tiene algunas cosas muy interesantes. Bueno, y en una entrevista le escuché una frase y me gustó mucho, y me la quedé, que es que él consideraba que en ese momento lo que él estaba haciendo era bastante punky. Y yo me la quedé para mí esa frase porque hay algunos proyectos en los que considero que está ese espíritu. Y creo que a día de hoy un proyecto de este tipo, que vuelve a lo analógico prácticamente, fíjate la fotografía de la portada, algo tan crudo en el buen sentido de la palabra como una guitarra solamente, y sin ningún tipo de tratamiento, y la voz y la poesía además. Me parece lo más punky que se puede hacer hoy en día, ¿no? En un mundo en el que está todo tan procesado, tan dulcificado, tan hecho para gustar a todo el mundo, ¿no? De repente te llega un proyecto así que es rompedor. Entonces, pues claro, ¿cómo decir que no? Era imposible, había que estar ahí.
Lo entiendo perfectamente. Bueno, no está con nosotros, pero creo que es de justicia. El proyecto habéis participado Diego, Claudio y Javier Salvador. Háblame un poquito, Javier, que no lo tenemos aquí. Javier es un musicazo, es un super crack. Él, aparte de ser compositor, guitarrista y una infinidad de cosas más, él es un gran productor. Está especializado en la guitarra clásica, sobre todo, que es un mundo muy complicado. Y bueno, ha grabado algunos de los mejores discos sin duda de guitarra clásica. Además está súper en activo y lo teníamos ahí a la mano en Castellón, su estudio y sus ideas que siempre son muy bienvenidas. Entonces Javier, a la hora de contar con él, pues es un gran activo. Entonces hay música suya y además está su mano en todo lo que hay grabado ahí. Lo subjetivo de todas las mañanas, cuando el sol levanta en vilo al valle, en el silencio de las hojas, diríamos que siempre todo fue así, desde aquellas mañanas de la infancia, que todo permanece balanceándose en el espacio frente a nuestros ojos, sin mella, como si las negras destrucciones no arribaran del todo a nuestro rostro, a las manos, simples manos abiertas. Los primeros pasos a la hora de concebir el proyecto fueron la selección de los poemas, algunos de ellos pertenecientes a la serie titulada La Memoria del Espejo, basada en la edición de varios volúmenes en CD y la reciente edición de un libro que recoge un amplio poemario en el que Claudio Serra Brum ha trabajado durante décadas. La elección de los temas de Javier, por ejemplo, sin conocernos tanto, fue con mis impresos, con los poemas que yo le elegí, una docena de cada, una docena de líricos y una docena de contenido social, digamos. Y él eligió su música para 2 o 3 poemas y me la mandó. Y así organizamos todo. Con Diego mucho mejor porque está aquí en Yecla y yo también. Cerca. O sea que... En cuanto a la música, 2 preguntas, Diego. La primera, ¿son composiciones vuestras? ¿Hay adaptaciones? Es todo música original. En el caso de la compuesta para esto. No, estaban escritas previamente. Vale. Entonces el trabajo fue un poco diferente porque, claro, normalmente cuando yo he escrito algo relacionado con poesía o con pintura o con lo que sea, te inspiras, vas a la fuente primero, te inspiras y escribes a partir de ahí. En este caso el proceso fue un poco a la inversa. Yo leí los poemas de Claudio y a partir de lo que me sugerían elegí aquellas piezas que más podían cuadrar, porque claro, las piezas ya estaban hechas. Levanta, extiende tus verdes brazos, sosténme, manténme vivo. Me miras, me esperas, desde tu otro tiempo, ajena a mi tiempo fugaz. El CD comienza con una pequeña pista de audio haciendo referencia a un lugar muy significativo para Serra Brum, el Faro de Finisterre, en Galicia. Ese lugar fue mágico llegar hasta allí porque yo llegué a Europa con 23 años, asqueado del golpe militar en Argentina. Fui inmediatamente a ver a mis primos, hermanos, en Barcelona, porque mi padre era de Barcelona. Pero los puntos cardinales de Europa para mí, que la recorrí como estudiante en tren, uno de ellos era el final y el comienzo de todas las cosas para Europa, que es Finisterre. No solamente para la tradición cristiana, sino para los navegantes, los que cruzaron a la otra tierra, y eso es una maravilla, porque es para mí una metáfora viva que está ahí y que tendría que estar sonando en la conciencia de todos hoy día más, porque Europa necesita otra vez soñar sus viejos sueños. Entre 2 puntos que abraza el mar, la línea de las olas
lleva el diálogo en infinitas direcciones, mientras los ojos confunden los límites y, cegados por la bruma, confían al rumor de las aguas, su diálogo perenne con lo invisible. El proceso de maquetación y el orden del contenido se desarrollaron bajo un proceso natural, gestionado por los 3 creadores del proyecto. Al final, la propia obra determinó la relación entre obras musicales y literatura, creando un perfecto diálogo a lo largo del disco entre poesía y música. Yo creo que fue bastante natural todo. Sí que es verdad que nos íbamos comentando durante el proceso a ver qué podría ser más interesante, si había la posibilidad de que música y poesía en algún momento confluyeran, si no. Entonces todo esto fue un diálogo constante que tuvimos durante esa época de gestación. Yo creo que fue bastante natural, ¿no? Al final la propia idea nos fue guiando a nosotros. Nos fue guiando, sí. No fuimos nosotros los que impusimos nada, sino que ella sola se fue abriendo camino. Y siempre el espacio, el plan de trabajo era poema, música adecuada y relacionada en algo intangible, lógico, que es la experiencia estética, la emoción que te produce esa obra para guitarra. Y entonces era poema, música. Y como lo que tú dices, lo primero es el faro sonoro de Finisterre. Eso es lo que abre el disco. Y lo que termina el disco es una travesura mía, que es un disco de un long play que escuchábamos nosotros. Sí, es cierto, sí. De rock, todo gastado que tengo en casa, y que dejé que la aguja repitiera al final. Chichi, 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 chichi. No sé si los jóvenes saben lo que es eso. Estamos acostumbrados a ver compositores crear música para el cine, bandas sonoras que se han convertido en auténticas obras maestras del género. También han habido músicos que han realizado composiciones basadas en la poesía de grandes escritores, como Lorca, Jack Kerouac, Antonio Machado y muchos otros. Músicos como Antonio Vega, Joan Manuel Serrat, Enrique Morente, Leonard Cohen o Jim Morrison con The Doors son algunos de estos ejemplos que sin duda crearon un subgénero literario musical extraordinario. En mi caso creo que fue bastante natural, porque normalmente siempre tengo algún punto de partida que no tiene que ver con la música. Cuando voy a escribir algo, siempre hay algún disparador que tiene que ver con la literatura o con la pintura, siempre me ha gustado nutrirme de otros artes, no por tirarme el pisto aquí, ¿no? Y parecer, sino interesante. He crecido en una casa en la que mi madre pintaba. He crecido rodeado de cuadros, he tenido la suerte de crecer también rodeado de libros. Entonces al final todos esos inputs que vas teniendo, digamos que generan una forma de hacer. Y en mi caso mi forma de hacer es referirme siempre a algo, ¿no? A algo externo a la música. Todo proyecto artístico tiene un denominador común: compartirlo con el público. En el caso de Guitarra y Poesía no hay un objetivo comercial. De hecho, en algunas plataformas ya está disponible su audición. Aunque, seamos sinceros, tener un ejemplar, poder tocarlo, sentirlo y visibilizarlo mientras lo escuchas, sigue siendo una experiencia única para los amantes de la cultura. El disco, en principio, será gratuito para aquellos que lo soliciten físicamente, contactando directamente con los productores y creadores del proyecto. Tomar contacto con nosotros y se lo enviamos por correo, o también está en Spotify, no solo guitarraypoesia.com, que esa está en obras todavía,
Pero en Spotify está. Claro, y Spotify tiene sus métodos de compra también. Pueden comprar para un tema o todo el álbum si quieren. O escucharlo gratis, no sé cómo es. Que a gusto tocar el arte. ¿Has visto una cosa, Tomás? Cada uno viene de donde viene, yo vengo de la generación. Tú que tienes tanta experiencia en esto, ¿no le notas algo extraño? No es lo mismo escucharlo tal que tenerlo. ¿No le en la notas mano. algo como un sabor antiguo que no está plastificado? Claro. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Que Tú que tienes toda la casa llena de discos. Sí, pero me quedo con la primera intervención de Diego. A lo bestia, hay que romper moldes en la creatividad, lo punky o como lo queramos llamar. No hay límite, y sobre todo en el arte está bien, la fusión también. Yo de algo que siempre me ha gustado, he visto proyectos fantásticos de artistas que han mezclado sus disciplinas y al final se ha creado un género, por decirlo de alguna manera. Por tanto, totalmente recomendable, un placer. Y yo diría mi vieja frase, si me permites, Tomás. 1 minuto de poesía cada día puede cambiar tu mundo y a la larga el mundo de todos. Porque si todos pensamos 1 minuto de poesía cada día, cambia el mundo de cada uno. Y así se cambia el mundo en general. El molino toca un vals inmóvil que suena a herrumbe, a túnel sin tiempo, a lentas destrucciones. ¿Dónde está tu noche, mi alma? Contéstame. Las tardes presurosas, mi amor, escúchame. El giro de las estrellas. Año a año el toro embiste una luna de plata y se elevan los muertos a los astros. Gira el eje y el molino, como una viola inmensa, orienta sus grietas al viento y gimen sus cuerdas con un arco de estrellas.